Shalom, estudiosos de la Torá. Hoy día me arriesgué al máximo y me puse una kipá. Una kipá. La kipá es una cosa que se ponen los judíos ortodoxos, los judíos religiosos. Se la ponen en la cabeza. Y hoy día me la puse porque vamos a ver una cuestión súper interesante acerca de los judíos. Entonces es una forma pedagógica para que ustedes se memoricen que el capítulo 3 de Filipenses incluye algo muy interesante sobre los judíos. ¿Ya? Así que me arriesgué, me la puse. Pero ya me la voy a sacar después porque yo sé que me veo ridículo. Bienvenido a este nuevo episodio de Filipenses, nuestro estudio a la carta. Y estoy muy contento que puedas estar con nosotros y quiero pedirte, como solemos hacerlo, que puedas pausar el video, puedas tener un momento para orar, un momento para traer, por supuesto, tu cuaderno, tu Biblia. Me gustaría que hoy día también tengas la Biblia a mano para poder leer conmigo. Y yo ya oré, estamos listos para empezar. Así que el Señor hoy día nos pueda hablar. ¿Qué les parece que hagamos un repaso general de lo que hemos visto hasta ahora? Ya estamos en la parte 6. Vamos a ver el capítulo 3 y solamente nos quedaría el capítulo 4 y que seguramente será la próxima semana si el Señor quiere. ¿Y qué podemos recordar? Pablo es algo que ya tenemos claro, me imagino hasta este punto, que él es un hombre que quiere que el Evangelio progrese en las calles de Filipos, pero que también progrese en el interior de los filipenses. Que el Evangelio, no sé, sea predicado, pero que también el Evangelio pueda transformar a sus amigos. Y leíamos en el segundo estudio, cuando estudiábamos la primera parte del primer capítulo, que él desea que el que comenzó en los filipenses la buena obra, la perfeccione. Ajá. Y nos topamos después, a lo largo de la carta, cuando leíamos la carta, nos topamos con un versículo súper clave que era el 1.27, donde Pablo decía, solamente, hermanos, compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo vaya a verles o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y la exhortación principal que vemos en el cuerpo principal de la carta es esta, la exhortación a estar firmes y a estar unidos. Y como ya varios deben recordar, en el capítulo 2 se nos animó principalmente a que estuviéramos unidos, ¿ya? Y por supuesto, Pablo en realidad tocó varios temas, pero para hacer más sencilla nuestra comprensión de la carta, yo dividí así esta carta. Si tú lees en realidad en otro lado, otras Biblias de estudio, te van a salir quizá otra formas de separar la carta, pero en fin, creo que esta es una buena manera para poder entender un poco más la carta en su totalidad. Pero ahora en el capítulo 3 nos tocaría leer un poco de lo que Pablo tiene que decir acerca de estar firmes, ¿ya? Y algo muy interesante es que si en el capítulo 2, si recuerdan bien, la unidad tomó la forma de la humildad, ¿recuerdan? Era la unidad por medio de la humildad. En este caso, en este capítulo, el estar firmes también va a tomar una forma. Va a tomar una forma. Y como lo pueden ver quizá en el título, la forma es tener una actitud madura. Es estar firmes teniendo una actitud madura. Los asuntos de los filipenses otra vez. Exhortación a tener una actitud madura. Puede ser que este tema de la firmeza, de tener una actitud madura, Pablo lo saca a la luz justo después de hablar de que Epafrodito iba a llegar a Filipo. Entonces a lo mejor tiene que ver con que Epafrodito va a llegar y va a tratar estos temas de manera personal. Allá en la iglesia, puede ser. Entonces, creo que vamos a separar esta parte, la exhortación a tener una actitud madura, en tres partes. La primera parte se va a tratar sobre el ejemplo de Pablo, ¿ya? Pablo va a presentarnos un ejemplo suyo en esta oportunidad. ¿Se acuerdan? En el capítulo 2 mostró el ejemplo de Jesús. Para exponer su exhortación, bueno, ahora él va a dar su ejemplo y luego, desde el versículo 12 del capítulo 3 hasta que termine el capítulo, se nos va a presentar lo que es principalmente el llamamiento a tener esta actitud madura. Pero
fíjense que anoté que también los versículos 1, 2 y 3 del capítulo 4 también son parte de esta porción, y es porque como que están súper asociados a lo que se vino diciendo anteriormente, entonces yo creo que es como una especie de conclusión, o sea, no yo, si lo copié de alguien, pero es como una especie de conclusión de la exhortación principal de estar firmes y unidos, como que se va a cerrar el cuerpo principal para pasar ya a despedirse. Entonces vamos a separarla en tres partes. Vamos con la primera parte, el ejemplo de Pablo. En esta parte, Pablo va a comenzar haciendo una advertencia a la iglesia. Una advertencia en contra de unas personas que, espero, los que hayan prestado atención a mi kippah, tiene algo que ver con los judíos. Es una advertencia en contra de ciertos judíos, cierta gente del pueblo de Israel, que no están viviendo conforme a Cristo. Que al parecer son cristianos, pero no están viviendo conforme a Cristo. Y en realidad no es que estas personas no tengan una actitud madura, sino que sencillamente estas personas no tienen una actitud cristiana, tienen una actitud incluso anticristiana. Después de denunciar a estas personas, a estos judíos, ya vamos a ver quiénes son, el apóstol va a mostrarnos su ejemplo. Su ejemplo de cómo debemos pensar, de cómo debemos vivir, en contraste de estas personas que no viven correctamente. ¿Ya? Veamos qué sucede. Versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, como siempre. Comienza como nos tiene acostumbrados, nos recuerda el antídoto para toda clase de sufrimiento, toda clase de problema. Y yo creo que lo hace porque la gente a la que va a denunciar ahora representan en realidad un problema bastante grave, la verdad. ¿Ya? Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Parece que este tema que va a hablar es un tema que lo repite harto. Dice, no me molesto escribirle las mismas cosas. Parece que ya varias veces le había exhortado en contra de estas personas. ¿Y qué dice el 2? Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Contra quiénes está advirtiendo Pablo? Buena pregunta, importante pregunta. Lo que pueden ver ustedes ahora es un recuadro, ¿ya? Que no es mío, lo copié directamente de la Escuela Teológica de Mata. Les voy a dejar el link en la descripción de los estudios bíblicos que están haciendo en Mata, porque le he hecho una mirada, están súper buenos. Y es un recuadro, es ¿cómo se llama? Una línea de tiempo que divide la historia de la iglesia primitiva, los primeros 100 años de historia de la iglesia, o mejor dicho, los primeros 60 años de historia de la iglesia, los divide en dos partes, ¿ya? La primera parte, como leen arriba, dice persecución religiosa, y la otra parte es persecución política. Este recuadro divide a la historia de la iglesia mediante las principales fuentes de persecución que tenía la iglesia, ¿ya? Déjenme explicarle. Al principio, de hecho, antes de que Jesús muriera, los judíos estaban persiguiendo a los cristianos, o bueno, al Señor, lo querían atrapar, lo querían matar, estaban atentando contra él hasta que lo consiguieron y lo llevaron a la cruz. Pero después de eso los judíos no terminaron con la persecución. Los judíos siguieron hostigando a los cristianos. En el libro de los Hechos, los primeros capítulos, los primeros 10 capítulos, ya podemos ver cómo meten preso a Pedro, cómo meten preso a Juan, cómo matan a Jacobo. Entonces, pasa que al comienzo, los primeros 30 años de la iglesia, la persecución principal que sufrían eran los judíos. Pero luego ocurrió un evento en el año 64, donde Nerón, que era el emperador romano de Roma, incendió Roma. ¿Ya? Estaba medio loco, quería como reconstruir un poco Roma y la quemó, el payaso. ¿Y quiénes fueron los culpables a los que se le echó la culpa? A los cristianos. Exacto. Si te gustaría aprender más acerca de esto, puedes buscarlo perfectamente en internet, hay harto material. Y desde ese punto ya la persecución ya no era tanto un tema de religión, sino que ahora era un tema de política. O sea, si tú eres cristiano, legalmente te podíamos meter preso por ser cristiano. Antes a lo mejor los metían preso porque venían los judíos y dicen,
está causando revuelta este hombre. Miren, este problema es un tema de su religión, pero ya, bueno, le voy a hacer caso para que no cause revuelta. Pero ahora no, ahora el tema era, cristiano, ya para la cárcel, ya ha muerto el tiro. Entonces, como pueden ver también, este recuadro tiene abajo las fechas, las probables fechas de cuándo se escribió cada carta del Nuevo Testamento. Súper interesante ahí, súper interesante para que se lo aprendan. Pero lo que quiero que se fijen es en el recuadro amarillo. Porque ahí dice que Filipenses fue escrito entre el año 60 y 63. Yo le había comentado 60-62, pero en realidad no es tan importante. Pero lo importante es que fue escrita antes del incendio en Roma, ¿ya? Donde la principal fuente de persecución eran los judíos, los judaizantes. Entonces yo les comenté al comienzo del estudio que la principal fuente de oposición aquí en Filipos eran los romanos, le dije, los seguidores del emperador, y yo creo que esto es totalmente válido porque no fue de un día para otro que los romanos empezaron a odiar a los cristianos, sino que ya en los años donde Pablo ya estaba preso en Roma, donde escribió todas estas cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, en realidad los romanos ya estaban bastante molestos con los cristianos. Así que yo creo que la principal fuente de persecución en Filipos eran los romanos, era el culto al emperador, pero no tenemos que olvidar que también los judíos y los judaizantes, como leen ahí, también perseguían a la iglesia, también trataban de oponerse a la iglesia. Pero ¿por qué ahí dice judaizantes? ¿Quiénes son los judaizantes? Judaizante es una persona que quiere transformar a otra en un judío, ¿ya? Pero en esto estamos hablando principalmente de judíos que se hicieron cristianos, o sea, son cristianos, que están dentro de la comunidad, pero que parece como que tratan de judaizar a los gentiles, ¿ya? Como que les dicen, oigan, ¿saben qué? Ustedes sí somos salvos por gracia, pero oigan, acuérdense que tienen que circuncidarse. Esto también decían, oye, sí, ustedes son cristianos, son gentiles, pero recuerden que en la ley se enseña que no hay que comer cerdo. ¿Por qué comen cerdo? Recuerden que no pueden comer cerdo. Y entonces como que trataban de judaizar a los cristianos gentiles, principalmente, a los gentiles. A tú y yo que no somos ciudadanos de sangre de Israel, pero nos trataban de judaizar, por decirlo así. Y bueno, teológicamente hablando, estos judaizantes cristianos judíos pensaban dos cosas principalmente. Que la observancia de la ley salva. ¿Ya? Eran cristianos, pero estaban totalmente convencidos de que el cristiano tenía que continuar obedeciendo al pie de la letra los 613 mandamientos que están en la Torá. Los 613. Si no practicaba alguno, no era salvo. A pesar de que eran cristianos. Y lo segundo es que también decían en realidad, no, sí, la gracia salva. La gracia de Cristo salva. Pero, ¿saben qué? Cristianos gentiles no es suficiente. Porque hay que agregarle también la observancia de la ley. Hay que agregarle la ley, si no, la gracia se hace inválida. Como conclusión, todo cristiano debe observar la ley al pie de la letra, ¿ya? Para ser salvo. Y este pensamiento es totalmente contrario a la gracia del Señor. Es totalmente contrario a, a la enseñanza de Cristo. Por ejemplo, leamos Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. El mensaje de Cristo era, o mejor dicho, el mensaje de estos judaizantes era contrario al mensaje de Cristo. Mensaje que tiene que ver con la gracia, con que somos salvos por gracia, pero estos judaizantes insistían que no, que era necesario la observancia de la ley, obedecer la ley para ser salvo. Los méritos tuyos de obedecer la ley son los que también te llevarán a la salvación. Y aquí Pablo, en contra de estas personas, les dice varias cosas. Les dice, guardaos de los perros. El perro era una forma judía despectiva, fea, de hablar de los gentiles.
Pero ahora Pablo lo usa en contra de los judíos. Le dice, guardaos de los malos obreros, de los que obran maldad, de los que malamente obran, por decirlo así, los que hacen lo malo. Los judaizantes hacían lo malo, no hacían lo bueno con su enseñanza. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y es una referencia a esto de mutilar el cuerpo a la circuncisión, a circuncidarse. En la exhortación es guárdense de los judaizantes. En esos tiempos no había equipada, pero a lo mejor los judaizantes habrían llevado equipada. Eran cristianos, pero no, si hay que llevar equipada. Esto se llama equipada. El 3 dice, ¿saben qué? Guárdense de ellos porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo la confianza en la carne. La circuncisión tiene que ver con ser miembro del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces los judaizantes decían que para ser parte del pueblo de Dios había que circuncidarse, pero estaban totalmente equivocados. Pablo dice que nosotros somos la verdadera circuncisión. Nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La NTV dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros y no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Los judaizantes hacían inválida su circuncisión porque ponían su confianza en la carne, ¿ya? Haciendo referencia a la circuncisión, que parece que era el principal tema de los judaizantes. Los judaizantes ponían su esperanza en las obras de la ley y no en la gracia y méritos de nuestro Señor Jesús. Y por eso su circuncisión se hacía vana, ¿ya? Se hacía vana, se hacía inútil. Pablo dice que nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. Atención, los que confiamos en Cristo sin poner nuestra confianza en nuestros méritos, en nuestras obras. Los judaizantes esperan que con la circuncisión los gentiles obtengan, por decirlo así, los privilegios de ser parte del pueblo de Dios. Pero no es así, no es así, no funciona así. Es por medio de la fe en Cristo en que nosotros podemos ser considerados parte del pueblo de Dios. ¿Ya? El 4 dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. ¿Qué? Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. La NTV dice, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, si alguien pudiera confiar en sus propios méritos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, ¿saben qué? Yo tengo más. Es como si dijera, ¿saben qué, judaizantes? Mis credenciales de identidad judía son impecables. ¿Ya? Si yo me comparo con sus motivos para confiar en la carne, ¿saben qué? Yo tengo más motivos para confiar en la carne. ¿Qué? Lo que va a hacer Pablo ahora, usando la estrategia que usó en el capítulo anterior, de poner a un ejemplo, en el capítulo anterior puso al Señor, pero ahora se va a poner a él mismo como un ejemplo. Y la idea de ponerse a sí mismo como ejemplo es poner su forma de pensar y su forma de actuar como un ejemplo que tiene como fin que los filipenses imiten. ¿Ah? Imiten ese ejemplo. Dice, si yo pudiera gloriarme en la carne, yo tengo más cosas que ustedes. Porque miren, yo fui circuncidado al 8º día. Obviamente parte con la circuncisión. Tal cual como dice la ley, al 8º día. Fue circuncidado ahí. Del linaje de Israel, de raza pura. De la tribu de Benjamín. O sea, no cualquier tribu. La tribu que se alió a Judá, aun cuando todo el resto de tribus se separaron de Jerusalén, hicieron el reino del norte, Benjamín se quedó con Judá, con la tribu de David. Después dice, hebreo de hebreos, o sea, verdaderamente un hebreo. Y en cuanto a la ley, fariseo. En Gálatas 1:14, les voy a leer súper rápido, dice, y en el judaísmo yo, Pablo, aventajaba a muchos de mis contemporáneos y en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea,
era un fariseo. Y parece que no era solo un fariseo, porque dice, en cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. No era cualquier fariseo. Era un fariseo tan celoso que llegó a perseguir la iglesia. Los judaizantes también perseguían a su manera la iglesia. Pero parece que hasta Pablo les ganaba en esto, po. Los metía en la cárcel a los cristianos. Bueno, en fin. Voy a decir eso. Y dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, era irreprensible, ¿ya? Es como, si pensamos que la justicia está basada en la ley, en la obediencia de la ley, cosa que no es verdad. Pero si supongamos que la justicia está basada en la ley, ¿ya? Sépanse entonces que judaizantes, que yo Pablo estaba justificadísimo entonces. Yo era intachable. Yo era impecable. Aunque obviamente sabemos que la justicia no es por la ley, sino es por la fe. Pero si fuera por la ley, Pablo dice yo sería intachable. Pablo sí que era un verdadero judío. Un fariseo judío. Instruido a los pies de Gamaliel, como también podemos leer por ahí. Gamaliel era un judío fariseo famosísimo, famosísimo. Y él había sido instruido por él, o sea, Pablo era cototo. Y es como que si les dijera, ¿saben qué? Escúchenme ustedes que se creen la muerte por andar obedeciendo la ley, por andar circuncidando a los gentiles. ¿Saben qué? Sepan que yo era mejor que todos ustedes juntos, si en obedecer la ley se trata. El medio clímax. Yo creo que los filipenses los tiene aquí. ¿A dónde irá a parar su argumentación? Leamos el 7. Pero ¿saben qué? Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor del Señor Jesucristo. Y usa un lenguaje de comercio en esta parte, súper interesante, un lenguaje de negocios. Habla de ganancias, de pérdida. Es un lenguaje comercial. Y dice que su estatus, las ventajas, beneficios que tenía antes, cuando era un judío, lo que antes era ganancia, a lo que antes le sacaba provecho, lo que antes era valioso, todo eso ahora, Pablo, ahora lo estima como pérdida, como perdido, como algo perdido. ¿Por qué? Por amor de Cristo. ¡Wow! Ganancia es la misma palabra que apareció en el 1.21 cuando leíamos que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, todo lo que antes era ganancia, lo estimamos como pérdida por amor de Cristo. Y el 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, todas las cosas, estatus, mis ventajas religiosas, mi honor, las comodidades que tenía, beneficios materiales, etc. Todo, estimo todo como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Si continuamos con el lenguaje comercial, podemos cambiar la palabra excelencia por algo así como incomparable valor, como el excelente valor de el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Pablo se dio cuenta de que todo lo que la vida religiosa le estaba ofreciendo, todo lo que él consideraba incluso valioso, era, era como nada comparado al impresionantemente grande valor de conocer a Cristo Jesús. Y este conocer no tiene que ver con un conocer en el sentido intelectual, así como solamente conocer lo que hizo y conocer en qué versículo dijo esto, no. No es un conocimiento tanto intelectual, aunque también, sino que en realidad lo que está enfatizando es un conocimiento personal. Un conocimiento personal de Cristo, porque dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, en una carta donde Él siempre habla de nosotros, nuestro Señor, pero aquí dice mí, lo hace suyo. Conocer aquí es algo personal. Consideró más valioso conocer personalmente a Dios que toda esa vida religiosa pasada. Y es muy profundo este tema, porque como que Pablo retoma un tema antiguo testamentario donde tiene que ver eh, con que la relación que uno tiene con Dios tiene como fin conocerlo.
¿ya? La relación es para conocer al Dios verdadero. Conocer como a lo mejor conoce un esposo a su esposa, un hijo a su padre, un amigo a su otro amigo. Conocer íntimamente a esta persona. Entonces imagínate cuando Pablo se dio cuenta que el Dios que creó todas las cosas, que fundó al pueblo de Israel, que ha mostrado señales y prodigios a lo largo de toda la historia, quiere conocer a Pablo. Bueno, lo conoce por completo. Mejor dicho, quiere que Pablo lo conozca a él. Quiere relacionarse con él, disfrutar tiempo juntos. ¿Ah? Quiere que Pablo le cuente las cosas. ¡Guau! Pero qué incomparable valor es ese, dice Pablo. Con razón estimó todas las cosas como pérdida, pues sí que puede ofrecer la vida religiosa en comparación a lo que ofreció nuestro Señor. Continuando el versículo 8, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Basura es una palabra simpática porque es una palabra vulgar, es una palabra cochina en el lenguaje antiguo y probablemente significa desechos, así como desechos que los que se le echan a los perros, pero también a veces se usa como, a ver cómo lo digo para que no desmoneticen el video. Bah, no, mentira, esto es sin fines de lucro. Es como heces, ¿ah? Excremento, esa es la palabra. Como que dice, como quien dice, por amor de Cristo lo he perdido todo y lo tengo por desecho. Por algo así. Pablo renunció a todo lo que consideraba valioso para ganar a Cristo, leemos ahí. Pero hay algo que hay que aclarar, como solemos hacerlo, y es que Pablo no es que menosprecia lo que Dios le regaló, en el sentido de que no menosprecia ese regalo, que él no tuvo nada que ver con haber nacido en el pueblo de Israel, con haber sido parte de la tribu de Benjamín, con que sus papás lo hayan circuncidado el 8º día. No, no menosprecia eso, sino que lo que pasa es que él renuncia a poner todos estos elementos como una base en la que gloriarse, porque se dio cuenta que gloriarse en estas cosas no es comparable con la recompensa de gloriarse en el Señor. Lo que Pablo hizo es un ejercicio, ¿ya? Y quiero que nosotros también lo hagamos. Y vamos a utilizar una ilustración que hace nuestro hermano Jonathan Edwards, un predicador del siglo, hace tiempo, en 1700. Y él, diciendo algo similar, pero no exactamente hablando de esto, hace este ejercicio. Se imagina una balanza, ¿ya? Y en un lado de la balanza pone todas, supongamos nosotros, vamos a poner todas nuestras cosas que consideramos valiosas. A lo mejor nuestra vida religiosa, en el caso de Pablo, su celo por ser fariseo. Nosotros a lo mejor podríamos poner nuestra equipada. Tú a lo mejor podrías poner, mira, aquí tengo algunas cosas. No sé si se ve, cuarto medio, tu título cuarto medio, no sé, pues aquí tengo algunos libros, podrías poner tus libros. Yo tengo una guitarra. Entonces, en un lado de la balanza pones todas esas cosas. Y en el otro lado de la balanza pones a Dios. Al ser infinitamente increíble, poderoso, creador de los cielos y tierra, creador de todas las cosas. Dios que quiere que tú le conozcas, wow. Y entonces Jonathan Edwards dice, ¿qué pesa más? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Y la balanza, dice Jonathan Edwards, hace así, ¡puf! La parte de Dios hace ¡pah! Dice que la otra parte de la balanza, la que contiene todo lo que podemos ver aquí, es considerada aún como el polvo ligero de la balanza, dice. Es considerado aún como nada, en comparación al increíble valor de conocer a Cristo Jesús. ¿Ya? No es que viene, mira, aquí tengo un tacho, no es que viene y echa la equipa al tacho, o a lo mejor sí, no sé, echa la cuestión de cuarto medio al tacho, los libros aquí, pa. No, no lo menosprecia, sino que lo que hace es que lo compara con, no sé, pues dedicar tu vida a esas cosas o dedicar tu vida a conocer al Señor. Y es incomparablemente grande el valor de conocer al Señor, de vivir para el Señor. Eso es el ejercicio que hizo.
Por eso dice que considera todo como basura. Porque si lo compara con el Señor, podríamos perfectamente tirarlo a la basura. Pablo entendió que no tiene sentido gloriarse en estas cosas. No tiene sentido vivir para estas cosas. O esperar que estas cosas nos salven, nos ayuden, nos den la paz, etc. Concluyó que Cristo es infinitamente más valioso que todas estas cosas, toda esta religiosidad, todo lo que el mundo puede ser. Cristo es más valioso. Y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en el versículo 9 es hacia aquí donde apuntaba el versículo 3, y aquí les tengo un pequeño esquema que, no sé, para ayudarle a entender si es que lo quieren, a mí me parece interesante. En el versículo 3 Pablo decía que nosotros somos la verdadera circuncisión y decía los que no ponemos nuestra confianza en la carne. Y ahora en el versículo 9 como que lo explica. No ponemos nuestra confianza en la carne, es decir, no tenemos nuestra propia justicia que es por la ley. No nos apoyamos en esa justicia que no es verdadera justicia, sino que ponemos nuestra confianza en Cristo. Es decir, tenemos la justicia verdadera, que es la de Dios, la que es por medio de la fe en Cristo. Y después dice el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Pero lo interesante aquí es que dice a fin de conocerle, ¿ya? A fin, como una finalidad. Y podemos ver una evolución en el discurso que está llevando, de tal manera que estimar como pérdida lo que antes era ganancia tiene como fin una serie de puros objetivos cristológicos, por decirlo de una manera bonita. Puros objetivos que tienen que ver con Cristo. En el 7 decía, ya cuántas cosas eran para mí ganancia, la estimo como pérdida, por amor a Cristo. Por amar a Cristo. Porque lo amo tanto, saben que todo lo estimo como pérdida. Pero después dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora es como que lo amplió un poco más. Ahora no es solo porque lo amo, sino porque lo quiero conocer, lo puedo conocer. ¿Ah? Pero luego, en ese mismo versículo, lo expande aún más y dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo y el 9 es ser hallado en Él. ¿Ya? ¿Ganar a Cristo? Ganarlo como si fuera algo, como si fuera la recompensa de completar una carrera, ¿te suena algo así? ¿Como si fuera un premio por correr una carrera? Sí, como que aquí Pablo empieza a cambiar un poco, ya no está hablando de amarlo ahora y conocerlo ahora, sino que ahora como que empieza a hablar del futuro. Y después ahora en el 10 dice, a fin de conocerlo. Y esa palabra fin denota literalmente en el fin de los tiempos. En el fin de los tiempos, conocerlo. Como la meta final es conocerlo. Y aquí no se está refiriendo a conocerlo quizá como lo conocemos ahora, sino que se refiere a conocerlo plenamente. Conocer a Cristo plenamente, como que el discurso va tomando el amor que tiene por Cristo ahora y como que se extiende hacia el futuro. Estimar todas las cosas como pérdida no tiene solamente fin conocerlo ahora, sino fin conocerlo plenamente cuando estemos delante de Él y literalmente estemos delante de Él y podamos conocerlo tal cual es. Y podamos abrazarlo literalmente. Ese es el fin. El tema central de estimar las cosas antiguas como pérdida es el Evangelio, es el Señor Jesús. ¡Wow! Para el apóstol la vida cristiana no es simplemente una cuestión de ética. La vida cristiana no es una cuestión de ética, no es una cuestión de reglas, no es una cuestión de ser librado del infierno. Es en última instancia conocer a Cristo. Sé que he dicho muchas cosas, perdonen si no he sintetizado, pero ahora sí voy a sintetizar. El énfasis de Pablo con decir todo esto está en mostrar, en exponer las bases para vivir de la forma correcta.
las bases para tener una actitud madura. Y esta base es entender que la vida cristiana no es simplemente una cuestión de ética y reglas. La vida cristiana es en última instancia conocer a Cristo. La vida cristocéntrica es la base para tener no solo una actitud firme, sino una actitud madura. Y bueno, al final del versículo 10 sale ahí conocer el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y les pido disculpas porque no me voy a detener. Hay harto que decir, puede ser, sí, pero lo único que voy a decir es que en realidad la única manera de al fin conocer plenamente al Señor es a través de la resurrección, a través de la transformación del cuerpo. Por eso Pablo dice, si es que en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Porque yo creo firmemente que él creía en que lo que nosotros creemos, que la iglesia va a ser arrebatada y va a ser transformada. La única manera de conocerlo plenamente es ser transformado y quizá ser resucitado, porque quizás nos tocará la muerte. ¿Ya? Y así entramos al llamamiento a tener una actitud madura, ¿ya? Veamos qué tal. Voy a tratar de hacerlo rápido, ¿ya? Después de mostrar Pablo su forma de pensar, ahora los va a animar a que también puedan tener esta misma forma de pensar, esta misma actitud. ¿Y cómo podemos resumir la actitud? Yo creo que en el 8 se resume súper bacán. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa es la actitud. Una vida muy cristocéntrica. Y poner el deseo de conocer a Jesús en primer lugar en toda nuestra vida. Y el 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, a ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Pablo dice que no ha alcanzado todavía algo. Ya, ¿qué cosa? ¿Qué cosa no ha alcanzado? Pablo ya conoce a Cristo, ¿sí? Pero lo que todavía él no ha conseguido es la realización escatológica de la meta expresada en los versículos 10 y 11. La meta suprema de todas las cosas, que es el conocimiento pleno de Cristo. Que solamente lo va a conseguir Pablo cuando él llegue a la resurrección de entre los muertos, es decir, cuando se encuentre con él. Él aún no ha alcanzado esto. Dicen, no es que yo haya alcanzado el pleno conocimiento de Cristo, ni que ya sea perfecto. La palabra perfecto es teleio y significa completo, completar, lograr, consumar. Entonces Pablo como que dice que aún no ha llegado a conocer a Cristo en la forma que solo va a ser posible en el tiempo final. Y que por ende aún no está completo, ya, como que aún no es perfecto, dice aún no está completo, en el sentido de que no ha llegado todavía a esta meta final. Pero ¿qué pasa? Dice que prosigo. Aún no lo conozco plenamente, pero prosigo. Continúo continúo en esta meta, en esta carrera, sigo adelante, sigo corriendo, para ver si logro alcanzar, asir significa alcanzar, eh, aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo, ¿ya? La NTV dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y me gusta pensar que Pablo puede alcanzar la meta de conocer a Cristo plenamente solo porque Cristo ya corrió la carrera y ya alcanzó la meta, que era Pablo, que éramos nosotros. Esa era su meta. Él sigue corriendo porque quiere alcanzar la meta, quiere alcanzar esta meta de conocer a Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Elabora lo que dijo en el versículo anterior con una metáfora atlética, ¿ya? Describiéndose como un corredor cuyo esfuerzo, no sé, cuyos ojos están totalmente puestos en la meta de esta carrera. Y dice que todavía, perdón, dice, yo mismo no pretendo haber alcanzado esta meta. Pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás. Esto puede significar
varias cosas. Puede a lo mejor significar olvidando eso que quedó atrás de gloriarme en la observancia de la ley. Olvida eso. O puede ser, olvida todas las distracciones. A lo mejor tú vas en la carrera, metafóricamente hablando, y te pasa una cuestión por al lado así, y tú la mirás y así, oh, qué atractivo. Ya que va atrás, ya está atrás porque tú vas corriendo, pero te llama la atención. Uy, que me llamó la atención. La atención de ir para allá nomás, dejar de correr, ir para allá. ¿Sabéis qué? Pablo dice, olvida eso, olvida esa distracción. La meta que está delante es lo mejor para ti. A lo mejor significa no mirar a otro lado, sino hacia la meta. Las cosas van pasando, ¡pah! Tú mira hacia la meta nomás. Bueno, dice, extendiéndome a lo que está delante, hacia la meta, el corredor que tiene en mente Pablo es uno que va a la cabeza y no mira atrás, para ver a lo mejor dónde están los otros participantes, no. Se concentra todas sus energías para llegar a la meta. Este corredor sabe que a pesar de lo que queda atrás puede ser atractivo, lo que está delante es más maravilloso, ¿ah?, que lo que quedó atrás. El 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. La motivación final y la última, la motivación más bacán de toda del corredor, es alcanzar la meta y obtener este premio. Este premio. Esta debe ser la motivación de los filipenses, dice Pablo. No se trata de corona griega, no se trata de una corona de oro, aunque también no se trata de tener una ciudad en el cielo, así una casa para ti, sino que no, el premio en realidad es de un valor insuperable que es lo del versículo 10. Conocer a Cristo completa y plenamente. Tenerlo ahí delante. Ese es el premio. Conocer a Cristo plenamente. Y como dice que es algo interesante, dice que es el premio del supremo llamamiento. ¿Ya? Dios es el premio al que le ofrece a sus redimidos. El objetivo del llamamiento de Dios, el objetivo de la salvación de Dios, diciéndolo de otra manera, es llevarnos hacia Él. Ese siempre ha sido su objetivo. Súper bacán, súper interesante. No hay nada que se le compare a este premio. No sé, no se trata de corona, no se trata Bueno, se trata de Jesús, de que Él nos lleva hacia Él para estar siempre juntos. El llamamiento de Dios, la salvación de Dios, que es algo supremo, es algo alto, es algo elevado, es algo excelente, cuyo premio es Dios mismo. ¿Mm? Siguiente. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. ¿Qué? ¿Todos los que somos perfectos? Pero si en el 12 acabáis de decir que tú no lo hayas alcanzado todavía y que ya no eres perfecto. O sea, que todavía no eres perfecto. Dice, no que lo hayas alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pero ahora nos viene y dice, así que todos los que somos perfectos, súper contradictorio. Súper contradictorio. ¿Ah? Lo que pasa es que la palabra perfecto aquí en este versículo 15 no es la misma palabra que antes, pero lo siento, es casi igual. También es teleios. Antes era teleio, ahora es teleios, es casi lo mismo. Ya parece una total contradicción en español y en griego. Pero hay una solución. Muchos me refiero a la Biblia textual, la Dios habla hoy, NTV, algunas versiones populares, optan por traducir maduros. ¿Ya? Todos los que somos maduros. Ajá. Y la razón es que en Efesios 4, 13 y 14, esta palabra teleios se usa para contrastar a quienes actúan como niños con las personas que actúan teleios. ¿Ya? Como que le da un sentido de madurez, comparando a actuar como un niño, actuar con inmadurez, a actuar con madurez. Y para esto se usa la palabra teleios. Entonces, me parece lógico pensar que aquí, cuando habla de todos los que somos perfectos, se refiere a todos los que tenemos una madurez espiritual, seguramente Pablo dice. Es decir, los que pensamos y vivimos en forma madura. Y es interesante que dice, todos los que somos maduros, todos los que somos perfectos,
esto mismo sintamos. Es como si dijera, todos los que somos maduros, tengamos esta forma, esta actitud, esta forma de pensar que yo tuve y que le estuve describiendo en los versículos anteriores. Eso de desear conocer a Cristo por sobre... Bueno, en fin, ustedes saben a qué me refiero. Pablo les dice a los que son maduros, tengan esta actitud que yo tuve. Y en el versículo 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Así que también es como que invita a toda la iglesia a que tenga una actitud madura. Y esta actitud madura tiene que ver con, bueno, los versículos que ya hemos estado viendo. Lo de conocer a Cristo, lo de, bueno, estimar todas las cosas como pérdida por amor a Cristo, en fin. Y es interesante que no lo dice como una orden, volviendo al versículo 15, porque dice, y si otra cosa ustedes sienten, bueno, esto también lo revelará Dios. Es como dice, bueno, al fin y al cabo se dirige a amigos, a sus amigos, entonces como si dijese, yo sé que en realidad la amistad no ofrece que estemos de acuerdo en todo, pero en realidad, si ustedes piensan otra cosa, tengo la esperanza de que Dios les va a ayudar a darse cuenta de que deben hacer caso a lo que yo les estoy diciendo. ¿Ya? O sea, es un apóstol, pero también aquí actúa como un amigo. Y el 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores, una idea súper judía, ¿ya? Donde el alumno no solamente aprende del maestro recibiendo sus instrucciones, sino que pone en práctica la forma de vida del maestro, ¿ya? Eso era lo que hicieron los 12 discípulos. Así que el que imita al maestro interioriza y vive este modelo de vida presentado por el maestro. Esto es lo que pide Pablo. Imítenme, tengan esta forma de pensar. Pablo ya expuso en su ejemplo cuál era la actitud madura. Vivir una vida cuya base es Cristo, una vida que es como una carrera, donde la meta es conocer plenamente al Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Bueno, esta es la actitud madura que tiene Pablo y que ahora les pide a los filipenses que la tengan. ¿Ah? Que imiten de él esta actitud madura, madura, madura. Y parece que no es el único que piensa así, porque dice, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, parece que hay varios que tienen, que se conducen, que viven de esta manera. ¿Ah? Seguramente quizás se refiere a Timoteo, a Epafrodito, quizás se refiere a otros colaboradores, bueno. Es aquí donde la exhortación a estar firmes y unidos como que se junta así. Porque Pablo pide que la iglesia, toda la comunidad, unánime, toda junta, adopte esta actitud madura. Esta actitud que da firmeza al individuo, pero también da firmeza a la iglesia. ¿Ya? Y es como este estilo de vida cristocéntrico que Pablo está mostrando, que es con el cual los filipenses podrán estar firmes frente a la oposición, frente a la persecución, frente a la muerte, porque incluso la muerte, con esta forma de pensar, incluso la muerte va a ser ganancia. ¿Ah? Pues significará al fin completar la carrera y llegar a la meta del supremo llamamiento de Cristo Jesús, que es conocerlo plenamente. Y en cuanto a nosotros, ¿qué, qué actitud es esa actitud madura que nos permitirá estar firmes frente al virus, frente a los problemas sociales, bueno, frente a lo que sea, frente a la muerte? Esta actitud cristocéntrica, súper cristocéntrica, donde ni siquiera la muerte va a poder hacernos temblar, porque hasta la muerte va a ser ganancia. Y el 18 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, ¿ya? Deben imitar a los que viven, los filipenses deben imitar a los que viven según la forma en la que Pablo imita a Cristo, ¿ya? Deben los filipenses imitar a los que viven según esta forma que Pablo propone. Porque hay muchos por ahí que viven de una forma totalmente opuesta, ¿ya? Porque dice que por ahí andan muchos que son enemigos de la cruz.
enemigo de la cruz. O sea, no es un amigo de la cruz, no es un simpatizante con los cristianos, es un enemigo. Es un enemigo. Estas personas que se muestran aquí no están en la comunidad de los creyentes en Filipo. Quizás se refiere a los judíos, a los judaizantes, que son enemigos de la cruz de Cristo, y que Pablo dice que le da pena, dice que lo dice llorando. A lo mejor sus compatriotas judíos le da tanta pena que continúen siendo enemigos de Cristo, o a lo mejor están hablando de algunos creyentes en Filipos que se descarriaron, que se alejaron, que amaron más este mundo, que decidieron no vivir de acuerdo a la forma que Pablo nos mostró, y que Pablo le da tanta pena que dice llorando ahora que son enemigos de la cruz de Cristo. Y dice que el fin de estas personas, el fin de los cuales es perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay un contraste súper severo entre los que imitan a Pablo, la forma de vivir de Pablo, y los que no. Hay un contraste súper grande entre los que viven para Cristo y los que viven para su instrumento, para sus libros, para su cuarto medio, etc. ¿Ah? El fin de los primeros, el fin de nosotros, de los que vivimos para Cristo, es gloria, pero el fin de los otros es terrible destrucción, dice, cuyo Dios es el vientre. Vientre quiere decir apetitos, excesos, placeres, deseos, etcétera, etcétera. Convierte sus deseos en su Dios, ¿ya? Y dice, cuya gloria es su vergüenza. Contraste entre nuestra gloria futura, que es excelente, y la de ellos, que será vergüenza eterna. Y dice, solo piensan en lo terrenal, y es como la conclusión o resumen de todo. Esto es lo que Pablo quiere transmitir. Las cosas terrenales se contrastan con las cosas celestiales, y estas personas han rehusado correr la carrera que lleva hacia el premio celestial. Y han decidido correr una carrera que no lleva en realidad a nada, centrándose solamente en las cosas presentes, en las cosas terrenales y sin importancia. ¿Ya? Porque para estas personas parece que vale mucho más las cosas terrenales que Cristo. Independientemente de quiénes sean, estas personas han servido para hacer un contraste entre el estilo de vida que Pablo quiere que sus amigos tengan y practiquen, contrastado con una forma de vida totalmente opuesta. 20. Los últimos. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesús. Concluirá la larga exhortación que comenzó en el versículo 1. ¿Ya? Y hace una respuesta directa a los que no andan conforme a este modelo paulino, por decirlo así. Dice que nuestra, en contraste con su ciudadanía, la de estos enemigos de Cristo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra vista está en los cielos y no en lo terrenal. Ojo, sí, pues no quiere que renuncien a su ciudadanía romana, espero que haya quedado claro con lo que les comentaba antes. Pero sí pide que recuerden cuál es su verdadera ciudadanía. La ciudadanía celestial. Hay un hombre que voy a citar que dice que nosotros somos una colonia del cielo. Bueno, así como Filipos era una colonia romana, los romanos fueron para estar para allá, como para representar a Roma, nosotros somos una colonia del cielo, ¿ah? Que estamos representando el reino de los cielos, etc. Ya. Y nosotros, como somos ciudadanos de este reino, también tenemos un rey, y el rey está en los cielos, ¿ah? De donde nosotros, como dice aquí, de donde también esperamos. Recuerda un poco la esperanza que tenemos nosotros, para quizá darle aliento a los filipenses en el caso de que se hayan estado cansando, hayan estado, no sé, si la persecución igual es difícil, entonces le recuerda, de donde nosotros también esperamos a este rey. Pero fíjense en realidad las palabras que usa, de donde también esperamos al Salvador y al Señor. Si te acordáis, las palabras en griego que se traducen por Salvador y Señor son Soter y Kyrios, las palabras y títulos que se usaban para
hablar del César, del Nerón. Él era el Quirios y Soter, pero no, aquí Pablo Carepalo pone nuestro Salvador, nuestro Soter y nuestro Señor Jesucristo. Ya, así para que cualquier romano que lo lea lo pueda meter preso a todos. Si es súper fuerte lo que dice. Y el versículo 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Ya? El Señor va a venir a rescatar a su pueblo, a ese pueblo que se justifica por la fe. Va a venir a buscarlo, por la fe en Cristo, por supuesto, va a venir a buscarlo y va a transformar el cuerpo de la humillación, que es cuerpo que se pudre, cuerpo que se deteriora, va a venir a transformarlo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Él nos va a vestir de inmortalidad para que podamos estar en presencia del Dios y podamos conocerlo plenamente. Mediante ese poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Con ese poder, pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Todo este es el misterio de Cristo. Si tú has estado viendo los estudios de Mata, este es el misterio de su voluntad. Reunir todas las cosas en Cristo. ¡Wow! ¡Qué profundo! Te recomiendo que veáis los estudios bíblicos. Hay un versículo sí muy interesante, que esta idea de Pablo que acaba de mencionar, y yo se las quiero compartir. Aparece en un salmo también. David lo dice. En cuanto a mí, veré su rostro en justicia, y estaré satisfecho cuando despierte a su semejanza, cuando despierte con este cuerpo que ahora Pablo predica. ¿Ah? O sea, que hasta David tenía esa esperanza puesta en algún día poder conocer a su Salvador. Bueno, y la tercera parte será la conclusión sobre esto de estar firmes y unidos. Leámoslo rápidamente. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. ¿Ah? Estad así firmes, Señor, amados. Aquí se cierran los temas que comenzaron en el 1.27, ¿ya? Eso de que sigan firmes en el Evangelio, que estén unánimes, aquí se cierra. Se cierra el fin. Y como que si la exhortación de antes sonó fuerte, aquí la suavizas caleta. Amado mío, deseado, gozo y corona mía. Bien. Y le dice, estén firmes. La exhortación anterior apuntaba a esto, a estar firme en el Evangelio, a estar firmes en el Señor Jesucristo, firmes recordando la esperanza que tenemos. Y esta es la forma con la que podrán enfrentar con éxito la persecución romana, los judaizantes, con una mentalidad cristocéntrica y súper madura, ¿ya? Y le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ajá. O sea, como que también menciona el tema de estar en un mismo sentir, el tema de estar unidos. Pero lo hace de una manera súper práctica y es cara de palo. Dice los nombres de unas mujeres que al parecer no estaban teniendo un mismo sentir. Ya. Rogándoles que cambien esta actitud, por favor. Y parece que estas mujeres, Evodia y Síntique, eran importantes en la iglesia, eran líderes, eran colaboradoras de Pablo, porque el 3 dice, asimismo te ruego a ti, compañero fiel, aparece un personaje nuevo, que ayudes a Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, que cuando combatimos ahí juntamente con Clemente y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, Evodia y Síntique también combatieron a nuestro lado. O sea, eran colaboradoras, eran compañeras de Pablo, las quería mucho seguramente. Y al parecer les ruega que puedan ser de un mismo sentir. Y es interesante que aparece este compañero fiel, un nuevo personaje. Bueno, no se sabe mucho de quién será Clemente o a quién específicamente se refiere a los demás colaboradores míos, pero hay estas teorías acerca de quién es este compañero fiel. Por tema de tiempo, no lo voy a decir ahora, sino que en el siguiente estudio vamos a ver quién es el compañero fiel. Es súper interesante, esperemos a ver que a ustedes también les parezca interesante. Pero en fin, esperemos que estas mujeres
hayan resolvido sus diferencias, ¿no es cierto?, por amor al Evangelio y por amor al Señor. Y así es como vamos a terminar esta parte, ¿ya? Y voy a hacer una breve conclusión. Voy a decir que para enfrentar correctamente la persecución, los filipenses debían necesariamente estar firmes en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Firmes mediante esta actitud madura. Firmes por medio de esta actitud madura. ¿Ah? Actitud de poner a Cristo en primer lugar por sobre todas las cosas terrenales. ¿Ya? Las cosas terrenales no pueden ocupar el lugar en nuestro corazón en el que debería estar el Señor, el lugar que debe ocupar en nuestro Señor. Y a lo mejor tú te has dado cuenta que has estado mirando mucho a esas distracciones que hay en la carrera. A lo mejor tú estás avanzando en la carrera, pero a lo mejor hay una distracción que te llamó harto la atención. Puede ser. ¿Ah? Entonces, podemos pedirle ayuda al Señor. Tenemos la libertad de pedirle ayuda para que mediante su espíritu, nuestro corazón, nuestra vista, nuestra mente pueda volver a centrarse en el incomparable premio que está tras cruzar la meta. El increíble premio de conocer a Cristo tal y cual es. Podemos conocerlo hoy y lo vamos a conocer plenamente mañana, cuando le veamos cara a cara, ¿ya? Y voy a citar esa última frase, ya le cité, pero muy importante que lo vivamos. La vida cristiana no es simplemente una cuestión de ética, reglas y ser librados del infierno. Es, en última instancia, conocer a Cristo, ¿ya? Les quiero dar gracias, chiquillos, por haber visto este video hasta el final. Los felicito y los felicito también por haber visto esta serie hasta este punto. Ya nos queda solamente un video y vamos a ver el capítulo 4 y después, chao, se va a terminar la carta a los filipenses. Esperemos que el Señor haya hablado, el Señor me ha hablado y espero que tú también puedas decirlo con alegría, que el Señor, aún 2000 años después de haber escrito todas estas cosas, sigue hablando, sigue hablando. Despidámonos con ese versículo maravilloso que vamos a ver en el próximo video, que dice: y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Chao, amigos. Adiós.